ya estamos con nuestro próximo invitado de la tarde, el señor Alejandro Grimson, antropólogo. Grimson, antropólogo y asesor del presidente Alberto Fernández. Hola Alejandro, buenas tardes. Daniel Palacio y Pablo Núñez te hablan. Buenos días, buenas tardes. Hola Alejandro, Pablo Núñez te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Alejandro, queríamos hablar con vos porque la verdad creo que es interesante analizar lo que está sucediendo, del fenómeno de la pandemia y lo que está ocurriendo y lo que puede depararnos el futuro del post-pandemia. O sea, a nivel como sociedad, como argentinos, ¿qué análisis hace al respecto? Bueno, evidentemente hay como dos dimensiones muy relevantes para diferenciar. El tema es, la pandemia se llama así porque es un fenómeno global, si no se llamaría epidemia, digamos, y todos sabemos que la Argentina venía teniendo enormes problemas económicos, financieros, de deuda, etcétera, de inflación y pobreza, ya desde el año 2018 por lo menos, y antes no estaba bien tampoco, ¿no? Con lo cual, digamos, lo que tenemos es la combinación de una crisis endógena, una crisis que es específicamente argentina, con una crisis global que también impacta sobre la economía, porque cuando vos mirás todos los pronósticos a nivel internacional, la dinámica económica del mundo va a depender de la dinámica sanitaria. O sea, no hay ningún buen pronóstico económico que no esté basado en un buen pronóstico sanitario, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la Argentina necesita dos cosas, digamos así. Por una parte, trabajar para tratar de que el mundo salga mejor de la pandemia. Uno no sale de una situación como esta de la misma manera. Igual no salís, o salís mejor o salís peor, ¿no? Entonces, Argentina trabaja para eso, o sea, ¿en qué sentido? Planteando que haya más coordinación de solidaridad a nivel global, planteando el tema de una distribución justa de las vacunas, planteando el tema de una transición justa en términos medioambientales contra el cambio climático, y así sucesivamente, planteando el tema de la deuda, planteando los temas de las desigualdades norte-sur, y por el otro lado la Argentina tiene que hacer una enorme cantidad de cosas internas dentro del país para que cuando la pandemia lo permita, no solo haya recuperación de la economía, que en estos meses, desde que los casos empezaron a bajar a fin del año pasado hasta ahora, viene habiendo una fuerte recuperación económica, sino que haya un proceso de otro orden, que es mucho más complejo, que implica muchos más acuerdos en la Argentina, promover muchísimas inversiones o financiamientos, que es entrar en un proceso de desarrollo integral del país, ¿no? En términos macroeconómicos, en términos productivos, de transformación de las estructuras productivas, de generación de empleo, bueno, y así podríamos seguir. Pero esa es la gran tarea que tiene la Argentina, es reducir al mínimo posible los daños de la pandemia en términos sanitarios, en términos económicos, en términos sociales, que es lo que hacen la mayoría de los países del mundo. Otros se entregan a la pandemia, digamos, pero lo que hace la mayoría de los países del mundo es tratar de que este desastre global sea lo menos dañino posible, sabiendo que va a ser dañino, y por el otro lado lo que tiene que hacer la Argentina y lo que está haciendo el gobierno nacional es preparándose para ya está trabajando en todos los planes de desarrollo integral del país, en todas las dimensiones que podemos conversar. ¿Qué nivel de acatamiento notás que tiene las medidas que va tomando el presidente? Porque uno por ahí empieza a ver cierta discrepancia, ¿sí? Hablo nosotros de acá de Mendoza, cuando en realidad, y seguimos insistiendo que es un poco lo que decías vos, tiene que haber un desarrollo económico, pero también un cuidado de la salud es muy importante, porque en caso de que uno logre la apertura, como está acá en Mendoza, como continúa acá en Mendoza, los casos te siguen aumentando y puede poner en jaque a cualquier gobierno. O sea, eso ya está claro, y a nivel mundial. ¿Crees que se tendrían que sentar todos
y consensuar por lo menos en estos puntos básicos que vos nombrabas antes? Mira, vamos a poner las cosas en un extremo, que en algunos casos se puede ver también a nivel global. Suponete que vos tomás la decisión política, como autoridad de gobierno, de hacer algo extremo, que es no darle ninguna importancia a la pandemia. Bueno, atendés a la gente que puedas atender y a los que no puedes atender no, y todo sigue funcionando igual. Bueno, la economía termina muy golpeada, además de la gente muerta. Claro. ¿Por qué? La gente que se enferma no puede ir a trabajar. La gente que tiene riesgo tiene que tener licencia. O la vas a masacrar a todas. Claro. Si decidís masacrarlos a todos, por supuesto que hay un problema ético aberrante, que estás masacrando gente, pero incluso así es posible que te conviertas en una amenaza global, porque al haber tanta circulación del virus en tu región, en tu país, etcétera, puede ser que empieces a fabricar nuevas variantes del COVID. Entonces, ¿qué puede suceder? Y puede suceder que si otros países controlan, pero vos seguís fabricando variantes, te cierren los otros países las puertas en la cara. Claro. Es decir, no solo vas a ser un foco de infección para tu propio país y para el mundo, vas a tener muertos en una proporción descomunal, vas a tener gente que no se pueda tener en el sistema de salud. La salud es un problema ético y también es un tema económico y social. O sea, los que no entendieron eso no entendieron de qué estamos discutiendo hace tanto tiempo, que es que la pandemia produce estragos económicos y sociales por sí misma, y que hay que intentar frenarla. Entonces, para eso lo que hay es autoridades en todos los planos y en todas las jurisdicciones. Hay que entender que vivimos en una democracia donde el gobierno nacional fue elegido para gobernar, y donde hay criterios, y hubo siempre en todas las decisiones del presidente criterios epidemiológicos y sanitarios para tomar decisiones razonables, transitorias y focalizadas, porque las decisiones no fueron, salvo el inicio, que era necesario para reconstruir el sistema de salud, si no recuerdo mal, ya desde mayo de 2020, las decisiones fueron distintas en función de la situación epidemiológica de las distintas zonas. Por eso en algunas zonas se pasó a lo que se llamaba, en vez de aislamiento, distanciamiento. O sea, la cuestión es, con más casos tenés que tener más cuidados, y con menos casos podés tener más flexibilidad. Claro. Ok. Bueno, es el mismo criterio que hay que usar hoy para decidir cualquier cosa. Es un criterio razonable, lógico, tan razonable, ¿sabés qué? Que no solo integró todos los decretos del presidente del año pasado, sino que fueron todos esos decretos aprobados por el oficialismo y la oposición en la Cámara Bicameral del Congreso Nacional. Voy a repetir lo que acabo de decir, para que se entienda bien. El oficialismo y la oposición aprobaron todos los decretos de necesidad de urgencia del presidente en 2020, que restringieron circulación, restringieron clases, establecieron criterios epidemiológicos para tomar las decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que las discusiones que estamos presenciando pretenden apoyarse en el cansancio social, que es real. Claro. No es que la sociedad no está cansada, todos estamos cansados. Obvio que estamos cansados. Estamos agotados de la pandemia también, hay que admitir eso, digamos. O sea, yo te puedo asegurar que en zonas donde no hay restricciones, ni medidas de cuidado, ni fortalecimiento, ni políticas de Estado, la gente está agotada. En otros países, porque la pandemia te deja exhausto, porque no podés moverte con normalidad, salvo que quieras matarte o matar a otro, yo qué sé. Pero eso es algo que sucede en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo creo que se combina, que se intenta aprovechar una circunstancia de cansancio, agotamiento social de un sector de la población, con algo que ya veníamos viendo, que es que hay internas muy fuertes dentro de la oposición, que jugaron también el año pasado y este año juegan de otra manera, porque este año hay elecciones, y entonces lo que realmente me parece importante es que los líderes de la oposición actúen en función de las obligaciones éticas y políticas que plantea ese liderazgo,
y que hagan política con todo lo que quieran y campaña electoral con lo que quieran, pero no con la pandemia. Claro. Con la pandemia no. Alejandro, buenas tardes. Daniel Palacio te habla. Hola, ¿qué tal? A ver, Alejandro, o sea, sí, obviamente el extremo que estabas planteando de no atender a la pandemia como realmente hay que prestarle atención es algo, digamos, utópico, es como terrible. Ahora, ¿considerás que el aislamiento tan extenso que tuvimos el año pasado fue correcto, o sea, estuvo en lo correcto? Si bien a esta pandemia nadie llegó con manuales, acá tengo que hacer la salvedad. ¿O considerás que son más correctas las medidas que se están tomando ahora de un aislamiento más libre, por decirlo de alguna manera? Mira, yo si te soy sincero, por supuesto que nadie llegó a la pandemia con manuales, ni con recetas, ni sabiendo. La pandemia fue un proceso de conocimiento. Vos fijate Sí. que el año pasado nosotros creíamos que había mucho contagio por superficies, porque leíamos eso en los trabajos científicos, y después apareció la cuestión de que las superficies no son relevantes y la ventilación es una cuestión crucial. Claro. Y así podemos seguir. Durante un momento la OMS decía que no había que usar barbijo, después dijo que sí. Sí, fue una Pero locura. eso no es culpa de alguien, es que el conocimiento fue evolutivo. No hubo verdades absolutas sobre la pandemia, son verdades evolutivas. Si vos me preguntás si hay cosas que con el diario del lunes habría que hacer de otra Exacto, manera, estoy exacto. seguro que sí, pero decime en qué área no, decime en qué gestión no, decime en qué área económica, de la gestión de qué gobierno no habría que hacer las cosas distintas con el diario del lunes. Sí, no, en la O sea, pandemia con el vino diario del sin lunes manual. las cosas... ¿Cómo? La pandemia vino sin manual, esa es una realidad que le pasó al mundo. Sí, digamos, la verdad es que si uno mira en la Argentina y la historia argentina, bueno, las cosas que había o no había manual, la verdad que no salieron bien muchas veces, te digo. Ahora, en la Argentina la cuarentena sirvió para lo siguiente. Nosotros entramos a la pandemia con un sistema de salud destruido y hoy estamos en la pandemia con un sistema de salud muy fortalecido, con test nacionales fabricados acá, con vacunas que llegaron, con respiradores que se fabricaron mayormente, si no me equivoco, en la provincia de Córdoba, etcétera, 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 con hospitales y camas que no teníamos en ese momento, con equipos de salud que se conocen mucho más este año que el año pasado, aunque también están mucho más agotados ellos, ¿sí? O sea, hoy tienen mucho más conocimiento, pero también están mucho más cansados los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Entonces, lo que digo es, obviamente, hoy hay un criterio que el presidente lo dijo muy claro, que es cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar en la medida de lo posible, así lo dijo el presidente en la cadena nacional, la presencialidad en las clases, en la medida de lo posible, y también la recuperación económica va a ser todo va a ser en la medida de lo posible. Ahora, en base a estas cuestiones, se están tomando las medidas que se están tomando hoy, monitoreando el tema de las camas de terapia intensiva, de los niveles de contagio, de los aumentos o no, de la velocidad de la curva. Todo eso hay que analizarlo constantemente. Claro. Absolutamente. La verdad, claro, clarísimo. Totalmente. Y sí, nosotros siempre venimos hablando que acá tienen que haber consensos, porque lo que es salud, economía, si no se acuerda, no salimos y menos de esto. Es una Yo balanza. creo que acá hay que dejar de lado los egoísmos personales, y hablo con lo que uno ve, ¿no? Porque uno está del otro lado, el ciudadano común que la padece, que por momentos se siente solo, más allá de afinidades políticas o no, pero creo que acá la clase dirigente tiene que ser más amena, consensuar y pensar y empezar a pensar en una Argentina mejor y con una construcción a largo plazo. Alejandro, te agradezco mucho por este momento, y la verdad que ha sido muy interesante tus palabras para pensar y también para debatir, porque para eso estamos. Bueno, muchas gracias, un saludo, hasta luego. Muchísimas gracias, adiós. Con nosotros, Alejandro Grimson, antropólogo y asesor del presidente Alberto Fernández.